La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de cerrar puertas a los enemigos. Eso es importante para que podamos seguir en lo que Dios está hablando a su iglesia, porque lo que Dios está hablando a mí, al pastor, al otro líder, al otro ministro, a usted en su casa, es en realidad lo que Dios está hablando para todos, para su iglesia. Y Él en este tiempo nos está llamando la atención acerca de este asunto. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros para impedir? Hay algo que tenemos que hacer nosotros para frenar los avances del enemigo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Será también que el enemigo de verdad quiere algo, está tramando algo en contra de nosotros? Hemos hablado de eso bastante la semana pasada, recordando la palabra del Señor que dice que Él, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es más, la mayoría de las palabras donde se hace referencia a este asunto de que tenemos que estar atentos con respecto al enemigo se encuentran en el Nuevo Testamento. Quiero mencionarlo eso porque a veces confundimos la realidad y la verdad tremenda, irrefutable, de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y venció el poder del enemigo. Confundimos aquello asumiendo de que nosotros no tenemos que hacer nada, porque ya hicimos un compromiso con el Señor de fe, creemos en Él, somos parte de su familia, somos sus hijos, y entonces asumimos que no hay nada que hacer, solamente ahí esperamos hasta que nos vayamos a su presencia cuando se acaben nuestros días, o de repente que Él venga, porque así prometió que iba a ser, que va a venir por su iglesia. Entonces el Señor nos está advirtiendo acerca de esto. Yo le hablé una palabra la semana anterior donde Jesús estaba y mencionaba lo siguiente antes de ir a la cruz: ahí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene conmigo. Los que estuvieron se van a recordar qué importante es que el Señor no tenga nada con nosotros, nada de qué agarrarse, nada con lo cual Él pueda empoderarse para seguir haciendo de las suyas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa. Y yo encontré una palabra en el Antiguo Testamento que me trae esa misma imagen, por eso es que vamos a seguir con este tema. En 2 de Crónicas 32:4 encontramos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, rodeado de sus enemigos. Venía el rey de Asiria en contra del pueblo y entonces ellos se reunieron para ver qué es lo que vamos a hacer. El enemigo nos está rodeando y entonces tomaron una decisión súper inteligente, súper estratégica. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron significa cerraron todas las fuentes y el arroyo que corría por a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Sabían ellos que el enemigo venía porque era el rey de Asiria y todo su ejército y sus tropas. Y ellos sabían también, por eso es que es una decisión súper estratégica, que si viene la tropa enemiga y mucho más en ese tiempo, el agua era un elemento súper importante porque ellos se abastecían de agua, se recuperaban, tenían energías para batallar contra el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, súper entendido de este asunto de la guerra, cerraron todo pozo de agua. Ellos dijeron: ¿por qué? Si vienen los enemigos, nosotros mismos le vamos a proveer el agua. Me parece una figura espectacular de guerra espiritual para que también nos ubiquemos otra vez, así como la semana pasada, que este tema de la guerra espiritual no tiene tanto que ver con Satanás, como a veces nosotros pensamos. Porque Satanás no es nuestro mayor problema. O no sé cómo lo ve usted. No es nuestro mayor problema. ¿Por qué no es nuestro mayor problema? Porque Jesucristo ya lo venció en la cruz hace más de 2000 años. Es más, Él quiere que nosotros sigamos pensando que Él es nuestro mayor problema y que está jugando como a la pulseada ahí con Dios a ver quién gana. Eso no sucede, ni nunca sucederá, porque Él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Ya se exhibió públicamente su derrota. Él ya no tiene poder para tomar de ninguna manera la vida de aquellos que creen en Jesús, o sea, ustedes y yo. El mayor problema, por lo tanto, no es Satanás. El mayor problema que tenemos nosotros los creyentes, porque este mensaje es para la iglesia del Señor, es que nosotros persistimos en vivir nuestra vida egocéntrica. ¿Qué significa eso? Que nosotros seguimos todavía en el trono de nuestra vida.
Y recién estaban cantando esa canción espectacular que dice, no, te entrego el trono de mi vida. Porque esa es la mayor pelea. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, no es que no tenemos que enfrentarnos con los enemigos. Evidentemente, hay momentos de nuestra vida que nos enfrentamos con el enemigo y sus huestes, porque la palabra del Señor habla concretamente aquello. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que la pelea más estratégica no es hacia afuera, sino es hacia adentro. Y que las victorias que usted y yo tengamos en el mundo espiritual con nosotros mismos, tomando el territorio que Dios ya nos ha entregado, esto es, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, esas victorias abren el mundo espiritual para que nosotros obtengamos lo que Dios ya ha definido que es para nosotros. No sé si usted lo entiende eso y no sé si usted lo cree. Espero que hoy lo crea, porque de eso se trata la vida espiritual, la vida con Dios. Y el problema nuestro es que a veces no detectamos, asumimos que porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, lo cual está muy bien, y le animamos permanentemente a esto aquí en su casa. Pero asumimos también que si estamos sirviendo por ahí en la iglesia, quiero decir, y de verdad le animamos a que haga esto aquí en su casa. Pero lo que decía era que eso no es suficiente para que nosotros asumamos que porque venimos a la iglesia e incluso porque estamos sirviendo, aunque es algo deseable, que ya estamos en el bando correcto. Ok, sí, ya somos parte de la familia de Dios. Sí, ya tenemos salvación, ya tenemos vida eterna. Eso es innegable. No se cambia por nada. Pero a veces el creyente solamente está sobreviviendo, cuando el Señor nos ha dado un diseño a nosotros de conquista. Y no sería bueno que nos equivoquemos, que porque venimos a la iglesia siempre estamos en el bando correcto, porque puede ser que Dios nos traiga otro mensaje. Y yo encontré un pasaje muy interesante en Josué 5:3. Estaba Josué es el que llevaba, luego de Moisés, llevaba al pueblo hacia la tierra prometida. Y estaba frente a Jericó, que era la primera batalla que tenía ahí en el nuevo territorio para tomarlo. Y en ese lugar sucedió esto. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Interpretando que siempre había dos bandos, o estaba con él, y si estaba con él estaba con Dios, o era parte de los enemigos, los que se oponen. Y escuchen la respuesta, de ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué entendió, tuvo un momento de revelación. No es que Dios necesariamente está conmigo. Hay una distinción entre lo que es de Dios y lo que puede ser mío. Es decir, no solamente aparecieron aquí dos bandos, porque al comienzo era o eres de los enemigos o estás conmigo. Ahora apareció otro bando más. Dios, yo y el enemigo. Y me llamó la atención esta idea porque a veces nosotros asumimos rápidamente, a causa de lo que sabemos, lo cual tampoco está del todo mal, pero asumimos rápidamente que estamos en el bando correcto. ¿Podría suceder que un creyente inconsciente o conscientemente se una al bando incorrecto? Pues eso es lo que estamos viendo aquí en este asunto de cerrarle las puertas al enemigo. Y esta palabra que encontré sigue. El comandante del ejército del Señor, que representaba a Dios mismo realmente, le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. ¿Saben qué? Me gusta esta figura, quizás es un poco confusa, pero yo lo veo a Dios marcando el territorio. O sea, no asegures que yo siempre estoy de tu lado cuando haces ciertas cosas. Ok, yo te amo, yo soy tu padre, estoy contigo, te dije que no te iba a abandonar, que te iba a acompañar, tienes a mi Espíritu Santo, pero no todo lo que haces, no todas las maneras en las que vives y enfrentas las situaciones refleja que yo estoy de acuerdo contigo, o que más bien al contrario, que tú estás de acuerdo conmigo. No sé usted cómo lo capta, pero para mí fue una revelación. Y el entendimiento de que puede ser que el yo,
en este caso mi yo, Isabel, el yo de Isabel, mi yo esté en el trono, siendo yo creyente, en vez de que él esté en el trono. Y eso es algo que tenemos ahora que pensar detenidamente y pedirle al Señor que nos abra la mente y el corazón. Yo no digo que de alguna manera el enemigo tiene completo gobierno sobre nosotros, pero mientras ustedes y yo pongamos a nuestro yo en el trono, entonces le estamos dando opción al enemigo. Ese es el problema. Mientras el creyente sigue viviendo a su manera y no a la manera de Dios, de alguna forma le está dando permiso al enemigo para molestarlo. Y puede ser que ya estamos bastante bien en nuestra vida porque hemos mejorado y avanzado bastante, pero no estamos llegando a los lugares que Dios quiere. Entonces yo hago una diferencia también aquí. Una cosa es tener una identidad que nos da supervivencia. Ok, somos hijos, somos parte de la familia, ya somos salvos, ya tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Eso nos ayuda a vivir y vivimos mejor. Ya no estamos en esclavitud. Pero una cosa es tener una identidad de supervivencia y otra cosa es tener una identidad de conquista. Y para tener una identidad de conquista, tenemos necesariamente que estar del bando correcto. Para tener, acuérdese de esto, para tener una identidad de conquista, ustedes y yo tenemos que estar del bando correcto. Y cuando estamos hablando de conquista, al igual que la semana anterior, le estoy enfatizando que la primera conquista, la más importante, es la de su vida, es la de su mente, es la de su corazón. Y de ahí vamos avanzando. Entonces voy a ahondar un poquito acerca de esto. Qué importante es que nos demos cuenta que este tema de la batalla espiritual empieza en nuestra mente. Tiene que ver con que usted y yo gobernemos nuestros pensamientos y los sujetemos al Señor. Tiene que ver con que ustedes y yo tengamos la actitud correcta frente a todos los desafíos. Ya les decía la semana pasada que todo tiempo, en todo momento se está dando la batalla espiritual. Todo tiempo. No solo cuando estamos en los peores problemas, en los peores conflictos, en las peores adversidades o fracasos, sino todo el tiempo. En cosas pequeñas, medianas y grandes. Ya estamos enrolados en la batalla. Ya usted está enrolado en la batalla. Ya usted, señora, está enrolada en la batalla. Aunque usted esté escogiendo no hacer nada. Por eso es que yo hacía referencia a la identidad de supervivencia que en relación o frente a la identidad de conquista. Porque creo que la identidad de supervivencia nos puede mantener aparentemente tranquilos, pero no es la identidad completa que Dios ha dado para sus hijos. La semana pasada hablamos acerca de los valientes, precisamente para eso, por eso. Porque la identidad del creyente es una identidad de conquista. Aquel que se queda sentado, ¿no es cierto?, así tranquilo o echado en su hamaca y no está haciendo lo que tiene que hacer según Dios, esa persona poco a poco, paulatinamente, está perdiendo su territorio. O en el mejor de los casos, no está avanzando de acuerdo a lo que Dios quiere. Y eso ya es perder la batalla. Eso ya es perder la batalla. Quiero que vean aquí en la palabra, en Números 14:24, algo muy importante sobre este tema de la batalla espiritual. Y es que el Señor tiene la expectativa que nosotros tengamos una actitud diferente. Es que la batalla principal se gana en tu mente, mi hermano, mi hermana. La batalla principal se gana en tu mente. La batalla principal se gana en tu actitud. La batalla principal se gana en el espíritu que tienes para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. La batalla principal se mide en la actitud que tienes y que logras cuando las cosas salen mal. Y la actitud que tienes y logras cuando las cosas salen bien también. Y la actitud que tienes para tomar decisiones. Ahí es donde se raya la cancha, porque lo de Dios es para conquistar y lo del ser humano es para aguantar, para sobrevivir.
Por eso es que les decía que una cosa es tener identidad, pero otra cosa es tener la identidad de acuerdo al Espíritu de Dios que habita en nosotras, y esa identidad es una necesariamente de conquista. Una actitud diferente. En este versículo dice, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Esta palabra es espectacular y define de alguna manera, raya la cancha también en cuanto a la guerra espiritual y en cuanto a la identidad de conquista. Porque el Señor había mandado a 10 a explorar la tierra. Ya les había dicho que esa tierra era de ellos. Era de ellos porque Dios mismo se las había entregado. Le había dado muchas muestras de quién era Él y les dijo que esa tierra era de ellos. Mandó a 10. Usted conocerá la historia. 2 volvieron con un mensaje positivo. Todos vieron la dificultad, todos vieron el desafío, todos vieron los gigantes, pero solamente 2 tuvieron una actitud diferente. Y uno de ellos fue Caleb. Y este versículo hace referencia a él. Y fue a él a quien el Señor le dice, como le dice a usted y me dice a mí, que si tenemos una actitud diferente, un espíritu diferente, dice otra versión, Él nos va a hacer entrar en la tierra que exploramos. Me llama la atención eso porque Josué y Caleb apenas exploraron, le echaron una miradita a la tierra tan difícil que había que conquistar. Pero tuvieron una actitud. ¿Qué es una actitud? Es una predisposición mental y emocional para enfrentar lo que viene. Y para mí eso es clave en la guerra espiritual. Nosotros podemos hablar lo que querramos, incluso podemos recitar palabras que sabemos de memoria, pero cuando viene el momento de tomar decisiones, ahí se nota la actitud que tenemos. Si es una actitud de conquista o es una actitud de supervivencia. Y en este caso, el Señor le dice sobre Caleb, porque él tuvo otro espíritu. Él vio a los gigantes, probablemente se atemorizó un poco. Pero él tomó una actitud de conquista. Él decidió creerme. Él decidió ir por encima de lo que pensaba, por encima de lo que veía, por encima de lo que sentía. Entonces a él, yo mismo le voy a hacer entrar. Él apenas exploró la tierra, pero yo lo voy a hacer entrar a él. Me encanta esta parte porque nos hace recuerdo que todo esto asunto de la guerra espiritual y de la conquista tiene que ver con el poder del Señor. Tiene que ver con la fuerza del Señor y no con tu poder y mi poder, porque de paso que no tenemos. Él dice en esta palabra que Él le va a hacer entrar. A mí me encanta, porque a mí me suena eso de que aunque yo no puedo llegar, aunque yo no puedo alcanzar, aunque a mí me falta, aunque yo tengo límite, Él me va a hacer entrar a mí. Y no solamente a mí, sino a mi descendencia. Sencillamente porque lo quiere. Sencillamente porque nosotros tenemos otra actitud. Por eso es que aquí les estoy diciendo de que el Señor mismo marca la cancha. Y no es que Él está esperando perfección porque Él sabe que no la va a encontrar. Y porque sabe que no la va a encontrar, ya puso también la línea por donde caminar. Y es que Jesucristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y que Jesucristo es suficiente. Nosotros no. Pero Él sí. Entonces, de vuelta, la guerra espiritual, mi hermano, mi hermana, principal se está dando en su mente todo el tiempo. Y según usted piensa, usted actúa. Según usted piensa, usted es. Según usted piensa, usted decide. Y la principal batalla, como dije al comienzo, no es contra Satanás. Satanás ya está derrotado. Satanás tiene terror de los hombres y las mujeres que rinden su voluntad al Señor. Satanás tiene terror de aquellos creyentes que deciden, aunque saben que son imperfectos, deciden colocar a Jesús en el trono de su vida. Él huye de ese tipo de creyentes. Y pueden ser creyentes muy sencillos. Pueden ser creyentes nuevos incluso, que apenas conocen del Señor. Pero son creyentes que le creen al Señor. Y entonces el Señor les respalda.
A mí me parece espectacular este asunto de Caleb. Entonces yo lo puse de esta manera, una actitud diferente. Una actitud diferente significa, nos rendimos ante Dios. ¿Se acuerda de Josué en la primera parte que le compartí? Donde el Señor mismo le dice, quítate el calzado de tus pies porque este lugar es santo. El Señor rayó la cancha y dijo, ok, yo soy Dios. Hay una distancia, vos y yo hay una distancia. Y para mí esto es verdadera humillación. Nosotros tenemos que rendirnos al Señor en la verdadera humillación. ¿Y saben cuál es la verdadera humillación? Reconocer quién es Él. Reconocer quién es Él. E inmediatamente cuando ustedes y yo reconocemos quién es Él, reconocemos quiénes somos nosotros sin Él. Eso es verdadera humillación. Pero cuando pasamos también ese proceso de reconocer quiénes somos nosotros sin Él, la verdadera humillación se tiene que completar cuando reconocemos quiénes somos con Él y en Él. Ahí está el espíritu de conquista, porque si no nos quedamos en medio camino, nos humillamos, reconocemos quién es Él, reconocemos quiénes somos nosotros sin Él, que realmente eso nos lleva a desilusionarnos por completo de nosotros mismos. Pero a veces nos quedamos ahí. La verdadera humillación, acuérdese de esto, se completa cuando ustedes y yo reconocemos quiénes somos en Él, con Él en nosotros. Entonces la actitud correcta, yo la puse de esta manera, rendirse ante Dios, pero eso sí, como reconocemos quiénes somos en Él, no nos rendimos frente a nuestros enemigos. No nos rendimos frente a nuestros enemigos. Esa tiene que ser una característica del creyente, del nacido de nuevo. Pero eso sí, empecemos la batalla también por el lugar correcto. Mi hermano, mi hermana, el lugar correcto es en su mente y en su corazón. Tiene que ver con esas áreas de su vida, de la vida egocéntrica, que quizás todavía usted no le entregó al Señor, así como yo. Esas son las áreas que le dan poder al enemigo. Porque sin eso, el enemigo no puede hacer nada con su vida. Lo único que le da operatividad al enemigo es el pecado. Y entonces es muy importante que nosotros entendamos lo que es y tengamos una visión completa, correcta, coherente de lo que es la guerra espiritual. Y hoy, como la semana pasada yo les hablé de los valientes, ¿se acuerdan los que estuvieron, los 3 valientes de David? Y también vimos el ejemplo del mismo David, o sea, tipazos espectaculares. Hoy quiero mostrar la parte opuesta y voy a hablar sobre, por ejemplo, los indecisos. Una persona indecisa, un creyente indeciso en relación a lo que ya sabe que tiene que hacer, es un creyente que le está dando opción al enemigo. Ahí viene el príncipe de este mundo y me encuentro con este creyente que en lugar de tener a Jesús en el trono de su vida, se tiene a sí mismo en el trono de su vida. Porque la indecisión no viene de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de poder, nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido apartados para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. Me encanta esa palabra. Hemos sido predestinados, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. Entonces, eso no tiene nada que ver con indecisión. La indecisión no viene de Dios. Es normal, ok, todos titubeamos, todos ahí nos quedamos un rato que no sabemos para dónde, hay un poco de temor, eso es natural. Pero luego de eso, inmediatamente después, el creyente tiene que tomar decisiones. Y miren esta porción que yo encontré en la palabra sobre los indecisos. Había también un momento de batalla. Es en la parte donde encontramos en la palabra a Débora, en Jueces. Entonces estaba la batalla, ya habían decidido que iban a avanzar en frente de sus enemigos. Y dice así, los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Ya los líderes habían dicho sí. Vamos, ya recibimos del Señor, vamos a ir en contra de nuestros enemigos. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle, vamos a la batalla, no nos vamos a dejar, vamos a enfrentar este asunto. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión.
¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles de las ovejas para oír a los pastores silbar a sus rebaños? Así es, dice, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Es más, ni siquiera dice que se quedaron haciendo algo malo, lo que me hace pensar mucho, capaz a ustedes también, acerca de lo que nosotros hacemos los creyentes. Asumimos que si nos portamos bien y no hacemos algo malo, ya está todo hecho. Ok, esa es una muy buena parte. No se dedique a hacer nada malo. Obedezca al Señor en sus principios. Pero cuando viene la batalla, el creyente tiene que moverse. Y cuando el líder principal, que es Jesús, le está moviendo a usted pues necesita moverse. Y si vamos a hablar de la iglesia del Señor, cuando los líderes también en su iglesia dan, ¿no es cierto?, que la batalla apuntan para allá, usted también tiene que moverse. Dice, así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Y mire cómo sigue la palabra para que usted vea la connotación que le da el Señor a este asunto de la indecisión que encontramos aquí en Jueces. Estamos leyendo Jueces, capítulo 5. Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. O sea, ¿por qué se quedaron? Se quedaron atendiendo la cotidianidad, se quedaron atendiendo su casa, su rebaño, su familia, sus necesidades, su economía, el día a día, la supervivencia. No está nada mal eso, pero era el momento de moverse. Y el Señor muchas veces te está diciendo, es el momento de moverte. Eso que te está gobernando, esos malos hábitos, eso que todavía sigue perseverando en tu mente y en tu corazón, esos temores, esa obstinación, esa terquedad, esa amargura, ese enojo, esos problemas de relaciones, esa mediocridad, esa pasividad. Ya está bueno, dice el Señor. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Y miren esta parte cómo continúa. O sea, quiero que vea esto de una manera sobrenatural. Estamos tomando, sí, ok, estoy tomando historias, quizás no mostrando todo el contexto, pero aquí hay un mensaje del Señor para nosotros. Continúa en Jueces. Desde el cielo, o sea, en este momento de la batalla, miren lo que ocurría en el mundo sobrenatural. Desde el cielo lucharon las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara, que era el capitán enemigo. El río Sison arrasó con ellos, ese antiguo torrente llamado Sison. Marcha hacia adelante con valor, alma mía. Es decir, todo el universo, podemos decir así, aunque suene medio raro, estaba aportando a la batalla, lo que significa que el creyente, cuando se va a la batalla, cuando Dios determina que hay una batalla que pelear, el Señor respalda con todo su ejército, con todo su poder, todo el respaldo de los cielos viene cuando un creyente está obedeciendo. Y no se imagine las batallas grandes, esas que nos queremos imaginar que las hay, que están sucediendo en el mundo espiritual. Imagínese la batalla en su casa, en su mente, con sus pensamientos, con sus emociones, con esos hábitos, con esas relaciones, con esas cosas que siguen todavía arraigadas en su casa, con esas maneras de pensar que a Dios no le agradan. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de que hay 3 piedras angulares que le dan poder al enemigo? ¿Se acuerda alguno de ustedes que estuvo la semana pasada a qué me refiero? ¿Cuáles son esas 3 piedras angulares? Donde está sentado casi todo lo que el enemigo puede hacer en contra nuestra. El orgullo. El otro, el temor. La incredulidad. Hay que ganar esa batalla. Hay que ganar esa batalla. Entonces veíamos a los indecisos. No tiene que haber un creyente indeciso como estilo de vida. Puede haber un creyente que tiene un momento de indecisión. Eso sí, yo también. Pero no uno que es indeciso permanentemente, porque son los valientes los que conquistan, los que ganan las batallas. ¿Y qué pasa con estos otros? Los escasos, los lógicos. Yo tuve la tentación de hacer una larga lista de estos, porque la verdad que traje en esta prédica palabras que Dios me habló a mí primero.
Ya yo les tenía estas palabras anotadas porque Dios me habló sobre estas palabras en diferentes ocasiones y etapas de mi vida. Nada más que hoy las recopilé. Pero tenía la tentación de poner muchas más que yo también recibí. Porque la verdad que podemos encontrar mucha riqueza en estas enseñanzas acerca de la batalla. ¿Qué pasa con los escasos y los lógicos? Son dos tipos de personas, pero los puse juntos aquí en esta parte porque hay una historia que me habla de estos dos tipos de personas, dos actitudes, acuérdense, actitudes, una predisposición mental y emocional para enfrentar las situaciones, para enfrentar los desafíos, para vivir la vida cotidiana. Y esta palabra la encontramos en 2 de Reyes 13 y 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel. Aquí había un rey que estaba también en el medio de la batalla. Es más, ya veía que los enemigos estaban avanzando, lo cual me hace pensar también en situaciones que nosotros experimentamos donde perdemos la esperanza, donde la verdad que parece que el enemigo está ganando la batalla. Lo que está sucediendo es como que todo se escapa de las manos. ¿No le parece esto similar a algunas cosas que usted está experimentando? Porque a mí me parece esto similar a mucho que yo misma vivo. Pues bueno, aquí estaba este rey en la plena batalla y entonces va a consultar al profeta. Y el profeta hace algo que tenía un significado tremendamente espiritual y deja una enseñanza profunda. Luego Eliseo, el profeta, le dice al rey de Israel: ven, pon tu mano sobre el arco. Y entonces él, obediente, eso está bueno para anotar, obediente, puso, dice, su mano sobre el arco. Y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Imagínense esta descripción. Imagínense lo que estaba sucediendo allí. Continúa. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y entonces él agarró, ¿no?, la flecha, dice, y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová. Saeta es flecha. Y saeta de salvación contra Siria. Siria era el nombre de los enemigos que tenía en ese momento el rey. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Es decir, el profeta estaba utilizando esa acción para representar y mostrar lo que iba a suceder en la batalla. Y en este caso le había dicho, así como la flecha salió por la ventana y llegó a donde la había enviado, así mismo él iba a vencer a sus enemigos. Pero miren cómo sigue la historia. Y le volvió a decir al mismo rey en el mismo momento: toma las saetas, las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: ahora golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, 1, 2, 3, y se detuvo. Y miren cómo sigue. Entonces el varón de Dios, el profeta, que representaba al Señor, que estaba dejando una enseñanza y que a la vez estaba representando lo que estaba sucediendo e iba a suceder en la batalla, le dijo, enojado contra él: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Acuérdense que el profeta le dijo: golpea con la flecha. Y él golpeó. No le dijo cuántas veces tenía que golpear. Cuando yo leí esto decía, caramba, no le dijo cuántas veces. Si le hubiera dicho cuántas veces, de repente le hubiera insistido, porque sabía que el profeta estaba representando la victoria que él podía obtener. Pero entonces me di cuenta que así no funciona la cosa. Que el Señor a nosotros nos da el espíritu suficiente para insistir, para persistir, para creer que podemos ir más allá, para no ser escasos. Pero nosotros muchas veces escogemos ser escasos, ya sea que porque la situación es difícil, ya sea porque no confiamos en nosotros mismos, o quizás como acá. Por eso es que también puse como título aquí la descripción de este tipo de creyentes, los escasos y los lógicos. Porque fíjense que cuando le pidió que agarre la flecha y dispare por la ventana, él lo hizo normalmente, porque ¿para qué son las flechas? Para ser disparadas. Entonces hasta ahí estaba todo bien. Pero luego le dio una instrucción que no era muy coherente. Agarrar la flecha y empezar a golpear la tierra.
Entonces yo creo que incluso el mismo rey se sentía medio ridículo. No se sintió ridículo cuando tuvo que disparar la flecha, porque para eso son las flechas. Pero cuando le tocó golpear, yo creo que golpeó una vez, 2 veces. ¿Y qué es esto? ¿Para qué estamos golpeando? El tirar la flecha era realmente un signo de combate, de batalla. O sea que me sentía muy bien con eso, decía el rey. Pero cuando ya me tocó hacer esto otro que nada que ver, creo que así mismo se frenó. Por eso es que yo le puse también como título los lógicos. No solamente los escasos, sino los lógicos, los que piensan demasiado, los que quieren que todo sea coherente con su manera de pensar. Recuerden que los enemigos que mencionaba la semana pasada, el temor, el orgullo es primo hermano, pariente de la soberbia, que es hacer las cosas a mi manera. El orgullo tiene otro primo, que es la obstinación y la terquedad, de seguir haciendo las cosas como yo aprendí o como a mí me gusta o como me funcionó y no estar disponible para hacer algo más diferente, algo raro, algo increíble, algo de conquistador. Yo no sé qué es lo que Dios le está hablando a usted. Lo que sí sé es lo que me está hablando a mí. Pero asumo que hay un mensaje para nosotros, que también en la vida de nuestra vida como creyentes y la vida de nuestra familia y la vida de nuestra iglesia pasa por etapas. Hay etapas donde es suficiente hacer esto y está bien. El Señor te ha preparado para eso y solamente eso espera de ti. Pero hay momentos donde Dios ya te está pidiendo otra cosa. Y entonces ya depende de ti el sacarte del trono de tu propia vida y colocar al Señor en su trono y escuchar lo que Él quiere que hagas. Y cuando el Señor te da una instrucción, aunque no sea muy coherente, aunque no sea muy lógica, aunque no se acomode, aunque no te diga cuántas veces tenés que golpear, pero si es una instrucción de Dios, tienes que seguir golpeando. Porque si Él no te dice que pares, entonces no te inventes que pares. No te inventes que debes de parar. Y así tiene que funcionar con la lucha espiritual. De repente usted está cansado con algo. De repente se siente derrotado, derrotada. De repente ya insistió tanto con usted mismo, con usted misma, con ese asunto en particular, que ya tiró la toalla. Pero el Señor dice, tiene que seguir insistiendo. Y también hay otro tipo, puse un tipo más, podría haber puesto un montón, pero puse otro más. ¿Quiénes? Los que no se conectan con lo sobrenatural. Los que vivimos, me puedo incluir también en ese grupo por momentos, vivimos demasiado conectados a la tierra y poco conectados con lo sobrenatural. Y aquí traigo un pasaje del Nuevo Testamento, donde el Señor estaba por ir a la cruz. Y por lo tanto, para ir a la cruz tenía que pasar por Jerusalén. Y es en ese momento donde Pedro, tomando la parte, ¿a quién? Al Señor Jesús, que se dirigía a cumplir el propósito de Dios a Jerusalén. Pedro, considerando que iba a ser un lugar difícil para todos, que no era sabio ir a Jerusalén, que era mejor evitar pasar por eso, entonces Pedro dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciéndole, Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera acontezca esto. Es decir, Pedro le decía, no vayas, no es lógico que vayas. ¿Cómo vas a ir? En Jerusalén te van a matar y nos van a matar a nosotros también. ¿Cómo vas a hacer esto? Y entonces es ahí donde usted sabe que el Señor le da una reprimenda tremenda a Pedro y le dice, volviéndose, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no miras, no pones la mira en las cosas de Dios. Si no pones la mira, te concentras y te enfocas en las cosas de la tierra. Y decides obedecer a lo que se ve, a lo que sabes, a lo que conoces, a lo que entiendes. Y no puedes captar realmente lo que está sucediendo.
Bueno, en esta mañana le traje estos pasajes para que nos demos cuenta de que este asunto de la lucha espiritual requiere de que el creyente se convierta en un conquistador. Y usted puede decir, pero si yo soy tímida, tímido, inseguro, insegura, e incluso me puede contar detalles de su vida para explicarme por qué usted es así. Yo también le puedo contar mi triste historia y decirle por qué yo debería ser así. Pero la palabra del Señor dice que nosotros somos conquistadores, que ustedes y yo somos valientes, que ustedes y yo tenemos lo necesario, que lo único que tenemos que hacer es tomar la actitud diferente, como la de Caleb. Y esa actitud diferente implica que nosotros nos rendimos a Dios, salimos del trono de nuestra vida. Esa vida egocéntrica no debe seguir gobernándonos. No tiene que ser a tu manera, mi hermano, mi hermana. No tiene que ser lo que entiendes. No tiene que ser lo que captas. No tiene que ser necesariamente lo que aprendiste o lo que te dio resultado en el pasado para este tiempo. El Señor quiere que te rindas y que Él se coloque en el trono de tu vida de una vez y para siempre. Y si Dios está en el trono de tu vida, no hay otra cosa para ti y para mí, si hacemos esto, que ser conquistador, conquistadora. No hay más. Lo otro es mera supervivencia para nosotros. Una actitud diferente entonces. Nos rendimos ante Dios. Pero eso sí, no nos rendimos ante los enemigos. Usted tiene que pelear. Deje de pelear con el vecino, con el cónyuge, con el hijo, con Evo Morales, con el clima, con las circunstancias, con la economía. Empiece a pelear por su vida, por su mente, por su corazón. Nosotros hemos sido llamados a libertad y hay muchos de nosotros que estamos oprimidos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, que estamos esclavizados, podríamos decir así, quizás es su caso, en algunos hábitos. Y eso nos mantiene en derrota, en supervivencia. Ok, la derrota también es parte de la vida, pero nosotros sabemos que la derrota no es realmente derrota para nosotros. Es solamente algo temporal, de aprendizaje, porque nos levantamos y continuamos. Entonces, recuerde este concepto. Usted tiene identidad de supervivencia o identidad de conquista, identidad de aguantar y aguantar, aguantar, o identidad para conquistar lo que ya es suyo. Bueno, curiosamente, no digo curiosamente porque es el diseño del Señor, el modelo de conquista que encontramos en la palabra, en el libro de Josué, para muchos estudiosos de la Biblia representa la conquista del alma del creyente, como que es el primer territorio que el creyente tiene que conquistar. ¿Y qué es el alma? El alma son los pensamientos, el alma son las emociones y el alma es la voluntad. Por eso es que empezamos con este tema de rendirnos al Señor, porque usted tiene que rendir su voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Voy a repetir este tema. Ese estudio que usted debe ir a hacerlo en el libro de Josué, que nos muestra cómo Josué avanzó sobre la tierra, conquistándola a pesar de que habían gigantes ahí, e iba palmo a palmo venciendo a un gigante y luego a otro y luego a otro. Dicho sea de paso, esa conquista empezó con Jericó. Y cuando ellos se enfrentaron a Jericó, que era una ciudad amurallada, era una ciudad que estaba amurallada a causa de los creyentes. Es decir, ¿qué significa esto? Que el enemigo le tiene miedo a los creyentes. Esa es la verdad. Pero el problema es que el creyente no se entera y sigue huyendo del enemigo. Y entonces el enemigo aprovecha y se hace el que le corre, como yo le hago a mi nieto. ¿No es cierto? Él me mira como para que yo lo corra y yo ni siquiera corro. Hago así con mis pies y él piensa que yo estoy tras de él y va como loco por allá. Mi nieto, el más chiquito, el que tiene 1 año. Solamente le hago el ruido de mis pies o de mis manos. Oh, ya voy, le digo. Y dispara, cayéndose, se va por el pasillo. Pues yo creo que esa jugada nos hace a nosotros el enemigo. Así nomás, para que usted se acuerde la próxima vez que esté batallando con sus emociones, con sus pensamientos, con situaciones en su vida.
No vamos a resolver todo lo que nos sucede alrededor. No estoy dando una idea de un evangelio facilista donde no hay problemas que enfrentar. Los problemas están. La enfermedad está también. El Señor nos puede sanar, pero a veces puede decidir que no. Lo que sí nosotros debiéramos siempre optar en primer lugar por el plan A, que es sanidad. Pero podría decidir que no. O sea, va a haber dificultades en la vida. Como les decía la semana pasada, los años pasan, no nos podemos mantener jóvenes. Van a venir los problemas, van a venir los achaques, va a venir la muerte. Pero podemos seguir nosotros victoriosos hasta el último aliento de nuestra vida. Eso es lo que tiene que suceder. Incluso esos momentos difíciles los vamos a conquistar en el Señor. Por eso es que hay una distancia entre la identidad de supervivencia y la identidad de conquista. Y miren, esta parte ya quiero dejarla clara, porque empezamos también hablando de Caleb, ¿se acuerdan? Porque él tenía un espíritu diferente. Y les decía que el espíritu diferente tiene que ver con esa actitud diferente, con una predisposición mental, emocional, espiritual, para enfrentar el día a día y para enfrentar nuestro mundo interior también, para tener victoria en nuestro mundo interior. Aquí lo encontramos a Caleb, que ya el Señor le había hecho la promesa que acabamos de leer, ¿se acuerdan? Porque mi siervo Caleb había un espíritu diferente, yo le voy a meter a él a la tierra que él ha explorado, y no solamente a él, sino a su descendencia. ¡Qué espectacular! Esa es una palabra de Dios para esta iglesia, mis hermanos. Es una palabra de Dios para usted. Y no la dio el Señor hoy, la dio hace más de 10 años atrás y muchos años más que ya está en su palabra y era suya. Pero concretamente tengo que decirle en el nombre del Señor que esa palabra que acabo de mencionar es una palabra que está declarando lo que Dios quiere hacer en usted, en su casa, en su familia, en su descendencia y en esta iglesia también. Pero tiene que haber un espíritu diferente. Y bueno, miren qué pasó con Caleb. Bueno, pasaron los años. Yo pensé que con Caleb se había acabado la cosa. Pero más adelante encontramos a Caleb en Josué 14, 19. Él diciendo esto. Está hablando ahí mismo con Josué y con los líderes de esa temporada. Y dice, ya han pasado 45 años desde la promesa que les acabo de mencionar. 45 años. Usted, depende de la actitud que tenga, usted va a decir, 45 años. Ay, 45 años. Va a decir, wow, no, ya me desanimé. De vuelta. Pero yo lo veo del lado positivo en este mensaje. No importa que pasó el tiempo. No importa que pasó el tiempo. Lo del Señor se va a cumplir. Las promesas del Señor, la palabra del Señor se va a cumplir, sí o sí. 45 años después de que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, Caleb estaba hablando. Ok, ahora estamos en esta etapa 45 años después de que Moisés hizo la promesa. Es decir, no fue él, fue Jehová por medio de la boca de Moisés. Entonces dice, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Pero ahora, aquí estoy, dice, este día, Caleb, con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. 85 años. Mensaje para todos nosotros los que no hemos llegado todavía y estamos lejos como yo. Bueno, no tan lejos, ya yo tengo más de 50. Pero mensaje también para muchos de ustedes que por la edad espiritual o cronológica ya están ahí en la pasividad, en el conformismo, esperando nomás que el Señor se los lleve. Aquí miren la actitud de Caleb. Sigue. Y todavía mantengo la misma fortaleza, 85 años, todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. ¡Qué espectacular! ¿Ven de vuelta la actitud? La actitud, o sea, tenemos que pelear con nuestra actitud. Sus pensamientos, sus emociones, su espíritu, sus ganas. Su forma de enfrentar la cosa, su forma de batallar. Espectacular, Caleb. Y sigue más adelante, dame pues, o sea, él no solamente estaba recordando buenos tiempos, ¿no? Como a veces los viejitos hacen. Ya yo me imagino cuando yo esté en esa
pasándolo. Bueno, viejito después de 90 por si acaso. Viejito después de 90. Pero en esos tiempos recordando cuando yo era joven, lo que yo hice, lo que el Señor hizo. Contándole a mis nietos y ellos escapándose de que la abuela otra vez le cuente la misma historia. Pero Caleb no estaba solamente así, dice, miren, él estaba pidiendo lo que se le había prometido. Qué espectacular. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión, hace 40 años. En 40 años yo no perdí la promesa. En 40 años yo seguí esperando en Dios y seguí haciendo lo necesario para que lo que Dios dijo que era mío, sea mío. Dame, dice, desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí, gigantes. Miren ustedes, Caleb estaba reclamando su territorio a los 80 y pico de años, e incluso sabiendo que el territorio que le tocaba conquistar a esa edad, porque no se lo habían entregado todavía, tenía gigantes. Pero él no iba a rendirse, porque él sabía que tenía que rendirse frente a Dios, pero no se rinde frente a sus enemigos, que es lo que estamos hablando en esta mañana. Y le dice así, desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Ok, está grave la pelea, está difícil. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Porque la batalla, mis hermanos, no es en su poder, es en el poder de su fuerza. Es en el poder de su fuerza. Lo que usted tiene que hacer es ponerse en el bando correcto. Lo que usted tiene que hacer es someterse, humillarse, reconocer quién es Él, reconocer quién es usted sin Él. Y cuando eso esté bien entendido, entonces recién reconocer de verdad quién es usted en Él. Que eso es lo que sucedía con Caleb. Y de acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué, que era el líder en ese momento, que yo creo que era de la edad más o menos de Caleb, así que eran viejitos los dos, uno el líder, el otro pidiendo su territorio, le dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Arba fue un ancestro de los anaquitas. Solamente lo dejé eso para recordar que los anaquitas son gigantes en la palabra. Y entonces ese territorio estaba gobernado por gigantes. ¡Qué espectacular! La actitud correcta, el espíritu correcto, no los indecisos, no los escasos, no los lógicos, no los que están tan conectados a la tierra que no pueden captar lo que Dios está haciendo y que sí está sucediendo lo que Dios prometió en su palabra. Porque muchos de nosotros estamos batallando con nuestro día a día y orando y pidiendo, pero no estamos creyendo que ya está sucediendo lo que Dios dijo en su palabra que está sucediendo. Por eso es que cuando el Señor dice, ya yo estoy haciendo algo nuevo, ya está sucediendo, todos nos alegramos, pero seguimos viviendo como que si nada estuviera sucediendo. Por eso ahí está la diferencia entre el espíritu del que sobrevive y el espíritu del conquistador. Para conquistar tu mente, para conquistar tu corazón, para que tu vida te sea por botín, para que el enemigo no tenga nada de qué agarrarse en tu vida. No solamente necesitas aguantar, necesitas avanzar, necesitas conquistar. Es más, mis hermanos, ustedes no solamente tienen, esto que estoy hablando en esta mañana es la primera parte, o sea, su vida, su mente, su corazón, su familia. Pero usted también tiene que conquistar el propósito de Dios con su vida. Y se van a acabar los años, se van a acabar los días y los propósitos de Dios en su vida, ese propósito único para el cual Dios lo creó y lo trajo en donde usted está, en esta casa, en esta familia, en ese barrio, en esta ciudad, no se va a cumplir. Porque de repente usted piensa que está acá por un accidente, que a sus padres se les ocurrió o no se les ocurrió y ya ni modo. No, Dios tiene propósito. Dios permitió que usted tenga vida por un propósito. Y Dios le trajo a esta iglesia con un propósito. Y hay algo que solamente usted tiene que hacer en esta iglesia, no yo por usted. Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer.
Pero usted tiene un lugar porque Dios le ha dado dones, talentos, habilidades, experiencia, fuerza para cumplir su propósito aquí en este lugar. Si alguno de ustedes no está todavía experimentando la libertad que Dios le dio en algún área de su vida, porque hay un área de desobediencia, no solamente en su manera de vivir, sino también en su manera de hacer iglesia. Yo me acuerdo muy bien una vez que el Señor me habló con un pasaje de Isaías y hablaba sobre el verdadero ayuno y Él decía, si haces esto, si haces esto, si haces esto, entonces tu sanidad vendrá en un instante. Si haces esto, si haces esto, si haces esto, tu sanidad vendrá en un instante. Al menos fue una palabra para mí, yo la creí y funcionó. Entonces yo le dejo esa tarea para usted. Pero quiero ya en este último minuto dejarle con cómo terminó este asunto de Caleb, para que de esa manera completemos esto de la actitud correcta frente a la batalla. ¿Y cuál es la batalla principal? Nuestra mente, nuestro corazón. Pues resulta que el Señor le dijo a Caleb que él iba a entrar a la tierra que él había explorado, y no solamente él, sino su descendencia. Y a mí me parece espectacular observar, chequear que en la misma palabra registra algo sobre la descendencia de Caleb. Y resulta que Caleb tenía una hija, y esa hija se casó con Otoniel. Otoniel era un hombre valiente también. Me encanta ver esa idea de lo que Dios tiene hacia adelante para los hijos valientes que le creen y que pelean su batalla, las batallas que les toca. Y resulta que en un momento de esos la hija, que ya se le había entregado los territorios que le correspondía, porque así como Caleb recibió territorio, repartió también a sus hijos, la hija era una hija también que no se conformaba. El mismo espíritu de guerra y de conquista de Caleb lo tenía su hija. Me encanta esa parte. Y solamente les traje esta partecita en Josué 15, 16 al 17. Usted puede investigar un poco más. Y dijo, le daré mi hija Axa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer, esa que estaba con gigantes, ¿no? Entonces ahí apareció Otoniel, como yo les comentaba, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, capturó Kiriat Sefer y se casó con Axa. Axa era la mujer. Y bueno, luego dice que Otoniel le impulsó a Axa para que ella no se conforme. Y entonces vino Axa a hablar con su padre Caleb, el viejito Caleb, viejito pero valiente. Y al bajar Axa del asno, Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Y ella le dijo, concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, ojo, ya ella había recibido su territorio, ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Usted sabe que las tierras de manantiales, en ese tiempo y seguramente ahora también, en cuanto a la agricultura, la ganadería, las tierras donde hay agua son las mejores tierras. Entonces me encanta verla a Axa, hija de Caleb, creyendo que hay algo más todavía, no conformándose, animándose incluso a pedir algo que quizás no le correspondería legalmente, porque ya le habían dado su territorio, pero sabiendo que había algo mejor, ella no se intimidó y se animó y pidió. Y porque pidió, recibió. Me encanta eso, porque Dios, el mundo espiritual, es legal, pero no legalista. A veces nosotros solamente nos animamos a pedir lo que creemos que es correcto, pero eso solamente es un espíritu de supervivencia. El espíritu de conquista es el de Axa. Y porque ella creyó que ella podía obtener más y merecer más, pidió. Y entonces se le dio las mejores tierras, las que tenían manantiales, no a los indecisos, no a los tímidos,
Porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, no a los escasos, a los que hacen solamente lo que se les pide y nada más, y ya yo no, y ya yo me cansé, y ya yo hice, y ahí, escasos. No a los lógicos, a los que todo lo tienen que procesar por la mente y que todo lo tienen que entender y calcular y 1 más 1 es 2, no. A los valientes, a los que tienen el espíritu de Caleb. Esto es una llamada de atención donde el Señor le dice un no rotundo al espíritu de pasividad, un no rotundo al espíritu de conformismo, al espíritu de no se puede, al espíritu de ya lo hice, al espíritu de timidez, de yo no sé. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar, incline su rostro por favor, vamos a orar, empiece a orar. Y empiece a orar, yo no sé qué Dios le ha hablado a usted en esta mañana, empiece a orar. Y si usted ha sido indeciso, indecisa, si usted ha estado haciendo lo mínimo para el gasto nomás, para sobrevivir, y quizá usted creyó que era así todo, y de hecho lo estaba haciendo bien, pero hoy Dios le está hablando otra cosa, empieza a pedirle perdón. La pasividad es un espíritu que no debe convivir en la vida del creyente. Así que empiece a pedirle perdón al Señor. Porque quizás usted es un hombre o una mujer osada en ciertas áreas de su vida, pero no lo ha sido para batallar la pelea de sus pensamientos, de sus emociones, de su voluntad. O quizás usted es osado en ciertas áreas de su vida, pero no ha sido para pelear por su familia. O quizás usted es decidida en el área de negocios, de empresa, de profesión donde usted se desempeña, pero no ha sido lo mismo para pelear por su lugar en su iglesia. Pídale perdón al Señor. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que pídale perdón al Señor. Y no importa si hay razones por las que usted está en esta condición, indecisión, se ha cansado. Es razonable, es válido todo, pero hoy el Señor está hablando algo a su vida. Así que pídale perdón. Sea decidida hoy en pedir perdón, en confesar. Dígale, Señor, te pido perdón. Hoy me doy cuenta que incluso tratando de vivir bien, de hacer bien las cosas, te he estado fallando. Perdóname. Hoy reconozco ese espíritu de timidez, ese espíritu apocado en estas áreas de mi vida. Señor, hoy reconozco que ese espíritu de pasividad, de conformismo, me ha estado gobernando. Señor, hoy me doy cuenta que de alguna manera, aunque parece que estoy bien, he estado perdiendo la batalla. Y te pido perdón, perdóname. Si usted ha notado que ha estado perdiendo la batalla de sus pensamientos, de sus emociones, de sus hábitos, de su familia, de sus relaciones, pídale perdón al Señor. El arrepentimiento es eso, nos ponemos de acuerdo. Señor, tenés razón, es cierto, mira cómo estoy, mira lo que hice, mira lo que no hice. Pídale perdón y dígale al Señor Jesús que lave su mente, que lave su corazón, que lave todo el lugar en usted donde el pecado ha tomado gobierno. Y hoy decida sacar su yo del trono de su propia vida. Y dígale al Señor, Señor, yo renuncio a esta mente carnal, yo renuncio a estas emociones carnales. Señor, yo renuncio a seguir gobernando yo aquí a mi manera, a mi tiempo, a mi forma. Señor, renuncio a eso, no lo quiero. Hoy me doy cuenta que no viene de ti. Perdóname, Señor, renuncio a seguir viviendo así. Es más, Señor, renuncio a seguir viviendo mi vida en tu iglesia de esta manera.
Perdóname, Señor, es como que estuviera tomando a poco lo que hiciste por mí. Perdóname, Señor, por vivir una vida escasa cuando la tuya es una vida tremendamente maravillosa. Perdóname, Señor. Si es su caso, pídale perdón al Espíritu Santo, porque quizás el Espíritu Santo ya le estuvo hablando y usted no obedeció. Lo entristeció, lo apagó. Dígale, Espíritu Santo, perdóname. Perdóname, Señor. Hoy me doy cuenta que eres tú quien me está queriendo impulsar y yo frenándote. Perdóname, Señor. Hoy me doy cuenta que tú me estabas hablando y yo desobedeciendo. Perdóname, Señor. Porque he sentido que porque estoy en esta situación yo no puedo hacer nada. Pero hoy me doy cuenta que no importa la situación, tú estás conmigo, tú vives en mí. Yo tengo el espíritu de conquista. Perdóname, Señor, por estar sobreviviendo. Aunque me sienta bien en muchas áreas de mi vida, Señor, estoy sobreviviendo. Y empiece a darle gracias ahora al Señor, porque si usted se ha arrepentido, con sinceridad el Señor le está perdonando, le ha perdonado. Y Él dice que ya ha pagado el precio por sus pecados. Él quiere que usted crea que Él le ha perdonado, para que el enemigo no tenga de dónde acusarle ni de dónde agarrarse. Dígale, Señor, gracias. Hoy recibo tu perdón, hoy recibo tu libertad, hoy recibo tu sanidad. Sé que no la merezco, pero la recibo en confianza a tu palabra, porque la sangre del Cordero me lava, me limpia, me justifica, me purifica, me vuelve a tener libertad contigo, Señor. Hoy acepto eso otra vez. Gracias, Señor. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos aquí en este lugar. Les bendigo, Señor, declarando tu presencia sobre ellos, declarando que el Espíritu Santo les está hablando, ministrando, sanando, restaurando. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de temor, todo espíritu de timidez, todo espíritu de inseguridad. Señor, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de pasividad, ese espíritu de conformismo que está camuflado en nuestra manera de vivir, lo ato ahora mismo. En el nombre de Jesús, todo espíritu de temor, todo espíritu de orgullo, todo espíritu de incredulidad que se confabulan para que los hijos de Dios no avancen. Señor, yo ato todo eso en el nombre de Jesús. Se deshace el poder del enemigo. Ahora mismo se rompen cadenas, se rompen ataduras, se rompen los no puedo, se rompen esos bloqueos mentales, emocionales. Esas mentes cerradas se abren ahora en el nombre de Jesús. Declaro libertad sobre tu vida, declaro libertad sobre tu mente, declaro libertad sobre tu corazón, sencillamente porque Dios declara en su palabra que así es, que a libertad fuiste llamado. Eres libre. Eres libre para obedecer, eres libre para ponerte en movimiento, eres libre para decidir y eres libre para actuar según lo que Dios ha puesto en tu corazón. No le hagas caso a los enemigos, no le hagas caso a los enemigos, son mentirosos, son engañadores. El Señor dice que puedes y el Señor dice que puede, y si Él dice que puede, entonces puedes. Señor, les bendigo a mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.